Muchos teólogos dicen el título debería de ser Hechos del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. El libro de Hechos nos menciona cómo Dios transforma a un grupo de cobardes, pecadores, que echan las cosas a perder, en hombres útiles y mujeres útiles para su reino. Y cuando nosotros venimos al conocimiento de Cristo, nos dicen tienes que orar, tienes que reunirte, tienes que leer la palabra. No sé si te llegó a pasar esto de, ¿y ahora qué hago? Después de esto, ¿qué hago? Y Jesucristo empieza con algo muy importante. Después de que se les apareció, les dijo, en verdad resucité, en verdad puedo resucitarlos a ustedes, continúa hablándoles del reino, les dice ahora, antes de continuar, Mateo capítulo 28 le dice, id por el mundo, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Pero antes de eso, les dijo, no se vayan de Jerusalén, esperen. ¿Para qué van a esperar? Para que reciban, quiere decir que no lo habían recibido, la promesa del Padre, la cual oyeron de mí. ¿Cuál era esa promesa? Aquí nos describe la llegada del Espíritu Santo, porque Juan ciertamente dice, bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Eso quiere decir que los discípulos no habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Habían caminado 3 años con Cristo Jesús. Eso es algo interesante. Incluso habían hecho milagros, habían visto sacar demonios, pero no habían recibido la llenura del Espíritu Santo. Y esto nos lleva a un tema muy importante, un punto doctrinal muy importante. Las 3 relaciones del Espíritu Santo con el ser humano. Nosotros encontramos a lo largo de la palabra 3 palabras que describen la relación del Espíritu Santo con el creyente. La primera es cuando el Espíritu Santo está con nosotros. Es la palabra griega para, que encontramos que el Espíritu Santo, cuando uno todavía no cree en Cristo Jesús, está con, o sea, es decir, como junto. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en ese momento? Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces el individuo, vamos a decir natural, sin Cristo, el Espíritu Santo está con él, convenciéndole, redarguyéndole. Ahora, quiero al mismo tiempo de explicar esto, quiero decir cómo podemos, no sé si es la palabra adecuada, pero arruinar o privarnos de esta experiencia. El Espíritu Santo está con nosotros, diciéndonos, esto no está bien, necesitas a Dios, ya tocaste fondo, acércate a Dios, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. El libro de Hebreos nos menciona que no endurezcamos nuestro corazón, porque hay un tiempo en el que Dios, a través de su Espíritu Santo, está insistiendo al individuo, pero llega el momento, también lo menciona, lo vimos en Isaías, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, no porque Él desaparezca, sino que puede llegar un momento en el que tú cierres tu corazón y no tengas oportunidad. Entonces está el Espíritu con el individuo, pero llega el momento por la dureza del corazón en la que el Espíritu Santo se hace un poco para atrás por la dureza del corazón y posiblemente para esa persona no haya oportunidad nunca más de salvación. No porque Dios no quiera, sino porque ha decidido endurecer su corazón y cae en algo que vamos a ver mucho más adelante, que se menciona como la blasfemia al Espíritu Santo. Cuando niega la única obra redentora, la única posibilidad para ir al Padre. Después encontramos otra relación del Espíritu con el individuo, que es cuando nosotros somos creyentes, cuando recibimos a Cristo Jesús. Dice la palabra que Cristo viene a morar, no solamente, el Espíritu no está con nosotros únicamente, sino ahora está en nosotros. Interesantemente es la misma palabra en griego, es la palabra en. Esta palabra la encontramos en Juan capítulo 14, en 1 de Corintios capítulo 3, en el libro de Mateo también encontramos, y es lo que sucede cuando se aparece Jesús a los discípulos y dice, reciban el Espíritu Santo, y sopla antes de que suceda esto. Y entonces, ¿qué es? Es en ese momento cuando
lo que hablan los teólogos, que los discípulos se volvieron o nacieron de nuevo realmente. ¿Por qué no había sucedido anteriormente? Porque la palabra de Dios también nos dice en los evangelios, el Espíritu Santo que había de venir, pero que no había venido porque Cristo no había sido glorificado. Es decir, Cristo no había muerto y no había resucitado, por lo tanto el Espíritu Santo aún no había venido sobre los discípulos. Entonces la primera relación es con, cuando está convenciéndote, la segunda relación es en, cuando viene a tu vida. Por lo tanto, querido hermano y hermana, si tú has recibido a Cristo Jesús, el Espíritu Santo, dice la palabra, mora en ti. Oye, pero es que yo no he hablado en lenguas, eso no tiene nada que ver. No es una condicionante. La palabra incluso nos dice también que aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Es decir, el Espíritu Santo viene y mora en los que son hijos de Dios. Si tú has recibido a Cristo Jesús, el Espíritu Santo está en tu corazón. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Continúa convenciéndote de pecado, justicia y juicio, pero también nos menciona otras funciones, que es hablarte de toda verdad, darte conocimiento del Padre y guiarte a Jesucristo. Es la obra constante del Espíritu Santo en tu vida. ¿Cómo nosotros podemos tener problemas con esta relación, vamos a decirlo? Lo que nos menciona la palabra, que se llama contristar al Espíritu Santo. En el libro de Corintios, en las cartas de Pablo, se menciona al menos 4 veces el contristar al Espíritu. ¿A qué se refiere? Cuando perseveramos en pecado. Cuando tú como creyente perseveras en pecado, contristas al Espíritu. No quiere decir que se salga el Espíritu de ti, sino que se hace difícil escuchar su voz. ¿Te ha pasado cuando a lo mejor al principio un pecado te incomodaba, pero continuaste en tu rebeldía y dejaste de escuchar eso? Eso es cuando has contristado al Espíritu. Cuando se empieza a cauterizar tu corazón por continuar en pecado. Entonces la primera relación vemos que es con nosotros. Después en Juan vemos en nosotros cuando recibimos a Cristo Jesús. Y hay una tercera relación que es lo que estamos viendo descrito aquí, que es la palabra griega epi, que quiere decir sobre nosotros, que es una experiencia posterior al nuevo nacimiento. E incluso no es única. Nosotros podemos ver en el libro de Hechos que al menos 3 ocasiones los apóstoles recibieron la llenura del Espíritu Santo. Entonces, no es algo que suceda una vez, y no en todas las ocasiones sucedió manifestándose con el don de lenguas. Eso es algo importante, porque mucha gente dice, ¿hablas en lenguas? Entonces sí lo recibiste. No, no necesariamente, o eso no es lo que dice la Biblia. Muchos lo dicen, pero no porque lo digan quiere decir que está bien. Esto es lo que menciona la palabra. Y ahorita, bueno, no ahorita, lo vamos a estar viendo a lo largo de estos meses. Cómo el Espíritu Santo viene sobre la persona con un propósito que esto sí vamos a ver el día de hoy, que es recibir poder para poder ser testigos. Ahorita vamos a explicar a qué se refiere esto. ¿Sale? Entonces existen estas relaciones del Espíritu Santo con el creyente. ¿Cómo se recibe esto? Dice la palabra, Lucas capítulo 14. Si ustedes siendo malos padres saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, si sus hijos le piden un huevo no le van a dar una piedra, si le piden creo que pez, no le van a dar un escorpión o una víbora. Y dice, ¿cuánto más el Padre no dará el Espíritu a todos aquellos que lo pidan? ¿Cómo recibimos esta llenura del Espíritu Santo? Pídela. Muchos dicen, es que me da miedo. ¿Qué es lo que te da miedo? Nos acaba de describir Lucas en el Evangelio que Él no da algo malo. Él no te va a dar algo que te dañe. Todo lo contrario. Cuando tú pides al Espíritu Santo en tu vida, entonces Dios lo da. Ahorita vamos a ver por qué deberíamos como iglesia y como creyentes pedir la llenura del Espíritu Santo. Y ahorita, bueno, pedir la llenura del Espíritu Santo no, ya dijimos, no solamente es hablar en lenguas, no es caerse, no es reírse. Esto no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, vamos a leer mejor qué es lo que dice la palabra. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, es decir, el bautismo para el arrepentimiento. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no dentro de muchos días. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Vamos a ver. Durante la ascensión, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor,
¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús estaba muy emocionado preguntándoles acerca del Espíritu Santo, y a lo mejor como algunos de nosotros, pero me iré a caer, con otra onda, ¿no? Totalmente diferente. Y ellos le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ahora, no era una pregunta errónea. Estuvimos viendo el libro de Isaías y vemos cómo Isaías habla mucho acerca de la restauración del reino, el reino milenial, y lo asocia con la llenura del Espíritu Santo. Lo estuvimos viendo en Isaías. Pero sabemos que esto era una profecía en dos partes, algo que iba a suceder después. Pero ellos preguntan, oye, ¿va a suceder ahorita que Israel nuevamente se conforme como una nación, que nos liberemos de los romanos? ¿Vas a arreglar esto o lo otro? Y muchas veces nosotros tenemos este tipo de dudas con Dios, nos acercamos a Él y decimos, Dios, ¿hoy me vas a dar un carro nuevo? Y Dios como, ¿en serio eso es tu pregunta? Eso no tiene nada que ver ahorita. Empieza con lo que te estoy pidiendo. ¿Qué es lo que les estaba pidiendo? Quédense en Jerusalén, oren, para que reciban la llenura del Espíritu Santo. Todo creyente necesita ser lleno del Espíritu Santo. Tenerlo lo tenemos, pero lleno. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Muchos utilizan este versículo para decir algo así como medio raro, que Jesús no sabía las cosas. Y esto me gustaría no dejar pasar. El versículo 3 dice que se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Entonces, Cristo se presentó vivo delante de ellos. ¿Sale? Primera cosa. Hay una herejía que se llama el docetismo. El docetismo enseña que Jesucristo sí vino, pero como un ser espiritual, que flotaba y que no era físico. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo se presentó vivo, lo tocaron, comió, se sentó entre ellos, no era un fantasma, era físico, podía tocarse. Junto con esto, que nos dice aquí, dice, no les toca a vosotros saber los tiempos o sazones. No quiere decir que Jesucristo no lo supiera, por lo menos esto no es lo que menciona aquí. Aquí dice, a ustedes, no a mí, a ustedes no les toca, o no es para ustedes saber los tiempos o las sazones del que el Padre puso en su sola potestad. Muchas veces como creyentes estamos llenos de muchas preguntas. Pero lo que al creyente debería de interesarle no es cuándo, sino qué es lo que tienes que hacer en lo que ese cuándo llega. Hay preguntas. ¿Cuándo podré tener esto? ¿Cuándo podré experimentar esto? ¿Cuándo dejaré de tener esto? Y Dios te dice, eso déjamelo a mí. Mejor enfócate en lo que yo te estoy pidiendo. ¿Y qué era lo que Él les estaba pidiendo? Vuelve a decir, pero recibiréis poder. Eso es lo que sí les toca a ustedes. ¿Cuándo? Todavía ni siquiera les dice eso. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. El Espíritu Santo viene al creyente para poder ser testigo. También muchas veces se enseña, ¿quieres predicar bien o ser evangelista? Reciba el Espíritu Santo, pero eso no es lo único para lo que es ser testigo. Nosotros vimos, y quiero volver a leer porque ese capítulo me encantó en Isaías, la forma en la que lo dice, capítulo 58, cuando estábamos hablando acerca del verdadero ayuno. Es una forma muy muy hermosa en la que, 58, en la que se menciona aquí, ¿no? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y él dirá, heme aquí. Y más adelante continúa diciendo, Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Entonces describe una hermosa relación, una hermosa forma de vida del creyente que obedece a Dios, ¿no? ¿Por qué estamos citando esto? Porque cuando vemos descrito aquí, me seréis testigos, en estos versículos que leímos, dice que tu justicia irá delante de ti.
Y hablábamos como los reyes antes había un pregonero, ¿no? Que iba diciendo, ahí viene el rey, y ahí iban aventando cosas. Pero en vez de que haya un pregonero o una persona que hable bien de nosotros, será la propia justicia que hemos hecho que va a ir delante de nosotros. Y dice que nuestras huellas, como en el mar que vamos dejando, va a ser la gloria de Dios. Eso es el verdadero testimonio. Y esto es lo que describe aquí. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, ¿qué es lo que sucede? Podemos ser testigos. Un creyente que da mal testimonio, puedes dudar completamente de que haya sido lleno del Espíritu Santo. Porque no está siendo un buen testigo. ¿Quieres ser un buen testigo de Dios? ¿Quieres que las personas vean, como dice aquí, tu luz o la luz de Dios reflejada en ti? Entonces, sé lleno del Espíritu Santo. Pide esto a Dios. Después, describe lo siguiente. Pero recibiréis poder, versículo 8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y a lo mejor ya lo he escuchado muchas veces, pero lo vamos a repetir para que todos lo podamos entender. Habla de zonas que no necesitan ser geográficas inicialmente. No todo creyente necesita irse a Jerusalén primero para después ser testigo. Habla de primero en tu zona más cercana, que generalmente es tu familia, tu casa, tus vecinos. Después habla de Samaria, de poder ser influencia a personas mucho más lejanas a tu círculo, y después menciona unas mucho más lejanas, hasta la última de la tierra. Y el día de hoy, nosotros, bueno, a lo mejor para los judíos en esa época, éramos o somos lo último de la tierra. Otro continente totalmente diferente, llegó el Evangelio. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces, mientras Jesús les decía estas cosas, Jesucristo fue levantado al cielo y dice que una nube lo ocultó de sus ojos. Siempre había mencionado que esto era lo que nosotros podemos definir en el Antiguo Testamento con esta palabra que se utiliza como Shekinah, la gloria de Dios que cubrió a Jesucristo. Pero esta semana estaba reflexionando en dos pasajes que se me hicieron interesantes. Aquí dice que fue y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. El libro de Hebreos, en el capítulo 12, dice, teniendo en derredor vuestra, y utiliza el término, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo pecado que nos asedia. Pero el punto aquí es que esto que se menciona en Hebreos es una congregación de personas que estuvieron detrás de nosotros, y que posiblemente pudiera también referirse a esto aquí, que fue recibido, porque así también como menciona en la segunda venida de Cristo, dice, y vendrá con las nubes. Es interesante que dice no en las nubes, sino con las nubes, y dice con todos sus santos. Entonces posiblemente se refiera a que ahí sí se refiere a que cuando venga, vendremos con él en su segunda venida. Pero digo, posiblemente aquí se refiere a todos sus testigos que hubieron antes y que caminaron y que recibieron al Señor Jesucristo en las nubes. Simplemente es algo interesante. Pero pudiera ser simplemente, no simplemente, puede ser la gloria de Dios y es igualmente hermoso. Versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, y los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Pues era obvio, estaban viendo a Jesús, ¿no? Pero no era ese tipo de preguntas que los ángeles no supieran, sino era para hacernos pensar en algo. ¿Por qué están viendo hacia allá cuando hay algo que les fue prometido? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Describe una promesa que nosotros vimos tanto en Isaías como en Apocalipsis, pero quiero repetirla, que cuando Cristo vuelva, se posará en ese mismo monte, y menciona
la escritura que el monte se partirá en dos y habrá un valle en medio de ese monte. Y entonces describe en ese momento la guerra del Armagedón, y lo que está diciendo, de la misma forma, Él regresará. Ahora, ¿dónde fue esto? Si ustedes van a Jerusalén el día de hoy, hay 3 lugares que los guías de turistas les van a llevar, que chistosamente ninguno de esos lugares es donde describe la palabra, porque todos han hecho sus iglesias, han dicho, miren, aquí es donde se fue Jesús, y hasta hay un lugar que tiene una piedra y con unas huellas, y tú los podrías ver y decir, no, pues ni parece huella, ¿no? O cómo le hizo Jesús para marcar su huella en una piedra. Pero ellos dicen que cuando subió por el impulso la dejó marcada, ¿no? Pero bueno, acuérdense que nos mencionan en los evangelios que Jesucristo, cuando iba a suceder esto, fue a Betania, donde era Lázaro, donde era Marta y donde era María. Y aquí corresponde con esto, porque dice que ellos volvieron desde el monte que se llamaba del Olivar, porque Betania estaba detrás del monte del Olivar, era la parte como de atrasito del monte. Entonces de ahí es donde Jesucristo subió al cielo, ¿no? Entonces dice versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Era la distancia que ellos podían recorrer en un día de reposo. Estaba calculada esa es la tradición, era la distancia entre la última tienda hasta el tabernáculo, más o menos 900 metros, casi 1 kilómetro. Entonces ellos recorrieron esa distancia. Versículo 13, y entrando subieron al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. En los primeros capítulos del libro de Hechos se menciona constantemente a Pedro en primer lugar, porque nos menciona o hace referencia a algo que era verdad. Pedro presidía entre los discípulos. Pero llega el momento cuando nosotros llegamos más o menos al capítulo 12 y de ahí en adelante, en el que Pedro ya no preside entre los apóstoles, lo vamos a ver. Ahora era Santiago, que es Santiago, el hermano de Jesucristo. Versículo 14. Todos estos, es decir, los apóstoles, perseveraban unánimes en oración y ruego. Y en el deseo de recibir al Espíritu Santo o esperar la promesa, ¿qué hacían ellos? Oraban, rogaban y perseveraban. También hay la creencia, ¿no? Y algunos lugares lo practican. Vamos a recibir al Espíritu, nos encerramos en la iglesia y vamos a estar orando. No necesariamente, porque el que tú estés haciendo toda una fórmula no es el punto, sino el corazón detrás de esto, que es la búsqueda de Dios, que eso es precisamente lo que está describiendo aquí. No solamente estaban ellos, dice con las mujeres que seguían a Jesucristo, y no solamente ellas, sino también María. ¿Cuál María? Lo especifica muy claro, la madre de Jesús. Y también sus hermanos. ¿Cuáles hermanos? Los hermanos físicos, carnales de Jesús. Y no me refiero a cuando decía carnalitos, sino a lo de sangre, pues, ¿no? Hermanos verdaderos. Y esto también aquí nos da luz a otro problema que se introdujo en la iglesia, ¿no? Esta doctrina de la perpetua virginidad de María, que la palabra no lo describe como tal. María fue una mujer que la palabra honra. Y incluso el ángel le dice, bendita tú entre todas las mujeres. Nosotros debemos de respetar a esta mujer, por supuesto. Fue una mujer virtuosa, como muchas otras en la palabra de Dios. Pero la misma María, lo vemos en el primer milagro de Jesucristo, dice algo que todos deberíamos de escuchar. Cuando están las personas y les dice, señala a Jesucristo y les dice María, a Él escuchad. No me escuchen a mí, a Él escúchenlo. Entonces la misma María señaló a Cristo como el objeto de nuestra atención. Entonces aquí estaba María. Es la última vez que María, la madre de Jesús, se menciona. Y quiero que veamos que la última mención de María no estaba presidiendo, no estaba como en una posición importante, estaba junto con los demás, presidía a Pedro, estaban orando. Y también estaban los hermanos de Jesucristo. ¿Cuáles son los hermanos de Jesucristo? Marcos capítulo 6, Mateo capítulo 13 nos los describe, que son Santiago, José, Simón, Judas, y aparte dice que tenía 2 hermanas,
Entonces hasta hermanas tenía Jesús. Aquí ya sería mucho métodos, porque aquí realmente no se sabe si eran hijas de José o no eran hijos de José. Muchos piensan que José murió, porque no se vuelve a mencionar. Pero posiblemente José seguía por ahí, ¿no? Pero bueno, esto no cambia. El chiste es que eran hermanos de Jesús, por lo tanto eran hijos de María. ¿Sale? Entonces, y aquí, bueno, nada más para cuando lleguemos ahí, aquí está Santiago. Santiago es el que más adelante lo vamos a recordar, o más bien lo vamos a mencionar como Jacob, el que presidía entre los discípulos. Es el mismo que escribió el libro de Santiago. ¿Por qué se le menciona es como Jacob? Y porque a veces se le menciona como Santiago. Jacob es el nombre que vemos en la palabra, es la palabra hebrea Jacob o Jacob, ese es el nombre. Después, cuando avanza la historia de la iglesia, este nombre se llevó al griego, Jacob, o en latín Jacobus. Pero cuando la iglesia, creo que es en el siglo X, canoniza a Jacob, le pone Saint Jacob o Saint Jacob, y después lo unieron en una sola palabra, Saint Jacob o Santiago. Es muy similar a la fonética, y de ahí es que se le empezó a mencionar como Santiago, pero el nombre original es Jacob. Versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Posiblemente, a lo mejor más o menos como los que estamos aquí. Eso era la iglesia. En todo el mundo, la iglesia nada más eran 120. No había más. Y vamos a ver cómo casi de un día para otro, 4,000. Y así se van sumando. Pero en el inicio, esto era la iglesia. Dice, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Muy explícito Pedro, ¿no? Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no hallé quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces Pedro, como buen marinero que le gustaban los detalles así de sangre y todo eso, sí, se le derramaban las tripas y todo eso, ¿no? Explicándolo muy explícito. Ahora alguno podrá decir: oye, ¿no que Judas se ahorcó? Entonces, o se ahorcó o se cayó y se partió por la mitad y se le salieron las tripas. Y los que son detractores de la Biblia dicen: un error de la Biblia. Pero no es un error de la Biblia, son los relatos complementarios. Nosotros en los evangelios vemos la primera parte del relato, que también nos va a mencionar más adelante. Sí, Judas de hecho se colgó, pero en esa zona había este tipo de acantilados, y lo que describe es que seguramente la cuerda se rompió, se cayó y se partió a la mitad. En este campo, que era el campo del alfarero, que después se llamó Aceldama o campo de sangre. Ahora, ¿por qué es relevante saber lo de las tripas? Recuerda, ningún detalle en la Biblia está como porque sí. Perdón. Este lugar, que era el campo del alfarero, era un basurero, donde todos los alfareros, las vasijas rotas, las iban y las tiraban. No sé, bueno, a lo mejor no lo has visto, ¿no? Pero hay algunos lugares arqueológicos, y como por ejemplo donde tienen su casa, arriba hay un lugar que se llama el Cerro de la Luna, y cuando subes a este cerro hay muchísimas pedacitos de vasijas, pues así prehispánicas y todas esas ondas, ¿no? Hemos encontrado así idolitos y cosas, sí, hay muchísimos. Y yo siempre decía, ¿por qué están todos como que aquí rotos, no? Y posiblemente ese lugar era un lugar similar a este, en el que lo que no salía bien ahí lo iban y lo tiraban, eran basureros de los alfareros.
ese lugar era algo como eso. No servía para sembrar, no servía para otra cosa porque estaba pues lleno de piedras, solamente para enterrar. Ahora, se vuelve muy relevante, porque era un lugar de vasijas rotas. ¿Y qué es lo que sucedió con Judas? Un hombre que, una vasija rota. Desperdicio, no servía para nada. Y fue pagado por precio de Jesucristo. Ese campo se compró con la sangre de Jesucristo, porque fue el precio de su venta, ¿no? ¿Qué es lo que Cristo también nos menciona y también vemos en las cartas, más adelante? Que Cristo incluso puede utilizar vasijas rotas. ¿Qué es lo que hizo con Pedro? Un hombre también que lo traicionó y estaba roto. Y entonces Él puede volver, el alfarero, Él que es el alfarero. No deja las cosas en el ¿cómo se llama? Él no las deja en el basurero. Él es experto en restaurar todas estas vasijas rotas. Es un significado bonito, ¿no? Que a lo mejor podríamos a veces dejar pasar. Pero bueno, ahí es donde quedó Judas. Después, vemos aquí que Pedro, y eso es algo también muy relevante, Pedro, un hombre que la gente decía, estos son ignorantes, pescadores. Pedro sabía los salmos, está citando salmos. O sea, Pedro era una persona que conocía la palabra. Y a lo mejor, por lo menos a mí jamás me hubiera ocurrido unir como que esto que es con Judas, ¿no? Él dijo, este es el cumplimiento de la profecía. Pedro era un hombre que conocía la palabra. No era un maestro de la ley, pero conocía la palabra. Interpreta la ley, entiende la profecía y era verdad. Pero él dice, es necesario que levantemos a otro apóstol. Porque es lo que dice la palabra, o es lo que dice la profecía. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Oraron y dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos nosotros, muestra cuál de estos dos has escogido. Y le dieron a Dios dos opciones, ¿no? Barsabás, José que se llama Barsabás, y a Matías, ¿no? Le dijeron, Dios, tú dinos A o B, escoge uno y muéstranos, y después para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y aquí como que dices, ¿qué? Está raro, ¿no? Y la suerte cayó sobre Matías, entonces dijeron, aquí está el nuevo apóstol, ¿no? Entonces, ¿qué se refiere a echar suertes? Pues lo mismo que tirar dados, echar un volado, piedra, papel o tijera, o como te guste, ¿no? Oraron y dijeron, Dios, opción A, opción B, tú decides. Ahora quiero que notes lo siguiente. El Espíritu Santo no había sido derramado sobre sus vidas. Por lo menos no hasta este capítulo. Es la última vez que se menciona que los apóstoles toman una decisión de esta forma. No pasemos por alto que sí entendieron la palabra. Que sí oraron. Que sí desearon consultar a Dios. Pero sus decisiones no fueron posiblemente las más adecuadas, porque Dios sí iba a levantar un apóstol. Que mi forma de ver la escritura, y bueno, esa parte de lo que menciona, era Pablo. Este era el apóstol que Dios iba a levantar como sustituto de Judas. Pero ellos entendieron la palabra y dijeron, vamos a levantar uno. No era un mal deseo. Entendieron la palabra. Vuelvo a repetir, oraron. Pero echaron suertes. ¿Quiere decir que echar volados es malo? Ese no es el punto. El punto es las malas decisiones que podríamos llegar a tomar por no ser dirigidos por el Espíritu Santo. Y aquí volvamos a regresar al principio. Todo creyente necesita el Espíritu Santo. Hermanos, puedes leer la Biblia y entenderla. Puedes orar. Pero cuando llega el momento de tomar decisiones, necesitamos tener claridad acerca de cuál es su voluntad. Pablo, Colosenses capítulo 1, versículo 3 me parece, dice, oro constantemente por ustedes de esta forma. Y si ha notado, es una forma que por lo menos en los últimos 3 meses he orado por casi todos ustedes. Padre, dales inteligencia, sabiduría y conocimiento de su voluntad. Eso es lo que pedía Pablo por las personas en Colosas. Sabiduría, inteligencia y conocimiento de tu voluntad. Qué importante es esto. Ellos necesitaban tener conocimiento de la voluntad de Dios. Dios, ¿quién es el apóstol que tú vas a levantar? Ahora quiero que notes cómo ellos dijeron, Dios, ¿qué, Matías o José? Y Jesús dijo, no, pues ninguno de esas dos.
yo tengo una tercera opción. Y a veces nos limitamos a eso, ¿no? Como cuando, por ejemplo, los israelitas estaban pidiendo en el desierto, Dios, danos agua. Y Moisés como, híjole, pues no hay agua aquí, ¿a dónde los llevo? Dios, llévanos a un río, o regresamos a Egipto, vamos al mar. Y Dios, no, toca la piedra. Los israelitas, oye, queremos carne. Ay, Dios, ¿qué hacemos? Los llevo al mar para que pesquen. No, voy a mandar aves. Y vemos que Dios siempre tiene opciones diferentes. Y a veces, cuando como creyentes estamos en nuestras propias fuerzas, tenemos una idea de lo que Dios debería elegir. Dios, ¿qué trabajo elijo? ¿Este o este? Y Dios dice, no, es que tengo otro. Y así a veces queremos limitar a Dios a una sola grupo de opciones, cuando Dios posiblemente tiene algo totalmente diferente. Para aquellos, y no quiero aquí amarrar navajas porque ya estuvimos muy contentos en los matrimonios, pero para aquellos que tuvieron otra pareja antes de llegar a casarse, otra novia, otro novio, digo, lo entenderás, ¿no? Tú dices, ay, este es el amor de mi vida, y resulta que no fue el amor de tu vida, ¿no? Dios tenía otros planes, completamente diferentes. Pero tú en ese momento estás empeñado que sí, esto es todo. Pero esto sucede cuando el creyente no está alineado con Dios. Muchos capítulos después, están queriendo servir a Dios. Y entonces, ¿qué hacen nuevamente? Oran. Dice, ministraban a Jehová, es decir, adoraban a Dios, servían a Dios. Y entonces, en esa ocasión, el Espíritu Santo viene a ellos y les dice, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo tengo. Ya no fueron sus volados, sino fue el Espíritu Santo dando claridad en una decisión. ¿Y qué necesario necesitamos esto? ¿Cuánta necesidad tenemos los creyentes de esto el día de hoy? De una decisión, de una dirección clara. Queridos hermanos, espero que el día de hoy, a través de esta porción, haya podido nacer en ustedes como, sí necesito al Espíritu Santo. ¿Qué les animo a hacer? Esta semana estén pidiéndole a Dios, Dios, lléname de tu presencia. No necesariamente tienen que venir el próximo domingo para que aquí los llene Dios, no. Dios puede llenarlos en el momento que Él quiera, de la forma que Él quiera. Recuerdo mucho la historia de la mamá de mi papá. Ellos no creían en esta onda, no creían en el Espíritu Santo. Entonces ellos empezaron a orar y mi papá le dijo, pídele a Dios al Espíritu. Y mi abuela dijo, bueno, voy a estar. Le habla entre semana mi abuela a mi papá y le dice, oye, acabo de recibir al Espíritu, ¿no? Y dice, ¿pero cómo fue? Dice, es que estaba barriendo y estaba adorando a Dios. Y le dije, bueno, Dios, si esto es real, lléname de tu presencia. Y sucedió, barriendo y adorando a Dios, en una forma como diferente. Pero es que Dios no se limita a nuestras estructuras ni a nuestras instalaciones. Él es quien Él es. Pero de que lo necesitamos, lo necesitamos. Hermano y hermana, necesitamos al Espíritu. Necesitamos una decisión. Necesitamos una dirección clara, conocimiento de su voluntad. Y esto se logra a través de la palabra, de su presencia y de la llenura del Espíritu Santo. Vamos a orar y te pido que esta pueda ser la oración en esta semana. Dios, lléname de tu Espíritu Santo. Padre, muchas gracias por este día y la oportunidad de haber leído esta porción. Gracias porque podemos ver cómo tomaste a un grupo de hombres faltos, mujeres faltas en muchas cosas, y los utilizaste para que el Evangelio llegara tan lejos como aquí, cientos de miles de kilómetros lejos de Jerusalén. Padre, necesitamos de tu Espíritu Santo para que podamos ser luz en medio de estas tinieblas. Te necesitamos, Dios. Bendito eres, Padre. Te ruego que derrames de tu presencia y de tu Espíritu sobre la vida de mis hermanos, que puedan ser llenos de ti. Te necesitamos, Padre. Amén.